Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos. Por acá el profe Gio con un nuevo tema de apologética. En este caso vamos a reflexionar el tema del purgatorio. Este tema y otros más los pueden encontrar en un playlist acá en nuestro canal de Buena Nueva llamado Apologética, y lo encuentra fácilmente. Quédese con nosotros, comente, comparta y también dele like. Continúa viendo Buena Nueva. ¿Será un invento esto del purgatorio? ¿Será un invento de la Iglesia Católica? ¿Será que solamente existe el cielo y la tierra como algunos quieren hacerlo creer? ¿Será que las iglesias protestantes tienen razón al decir que solamente existe el infierno, que solamente existe el cielo y que el purgatorio es un invento de la Iglesia Católica y del Papa? Bueno, permítame decirle que no es así. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo paso por paso. Primero, esta es una enseñanza que está fundamentada en la palabra de Dios, y lo primero que hay que mencionar es que hay pasajes bíblicos que muy claramente hablan de la realidad del purgatorio. Uno de ellos, y tal vez el principal, es cuando el apóstol San Pablo nos habla del juicio y sobre qué pasará con aquellas personas que tuvieron fe y sirvieron a Dios, pero que su obra no fue tan buena. Y esto lo explica él así en la primera carta a los Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Lo menciona de la siguiente forma: un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin antes pasar por el fuego. Le repito nuevamente la cita bíblica para que la guarde por ahí. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Notemos dos aspectos fundamentales de lo que San Pablo quiere enseñar acerca de un creyente en Dios. En primer lugar, afirma que si la obra resiste a ser examinada, la persona se salvará. En ese caso se está refiriendo a un cristiano que va directamente a salvarse, sin necesidad de pasar por una purificación, pero inmediatamente agrega que hay una situación donde la obra de la persona no resistió. Entonces, al no resistir el juicio, no dice que se va a condenar, sino que ese cristiano tendrá que pagar o ser castigado y se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Esto es precisamente el purgatorio, una purificación que algunos necesitarán para poder disfrutar plenamente de la amistad eterna con Dios. Recuerdo a un amigo que generalmente hablaba de este tema y decía, si nos diéramos cuenta que más bien el purgatorio es misericordia de Dios, que es amor de Dios, porque Él quiere que todos se salven, ¿verdad? Y él decía, si yo tengo por lo menos en una esquinita y en una esquinita quedo en el purgatorio, no hay más que decir, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que es diferente estar en el purgatorio que estar, ¿verdad?, condenado. Y por supuesto que esto no es un invento de la iglesia, como algunos lo dicen, sino que la enseñanza de la Biblia es muy clara y menciona el apóstol San Pablo, ¿verdad?, que utiliza esta figura de salir, pagar, castigar o escapar a través del fuego. Básicamente esto lo dice para enseñarnos sobre una purificación. Y así está escrito en muchísimas versiones bíblicas en palabras muy similares a esta realidad que la Sagrada Escritura nos muestra. Nosotros le llamamos purgatorio. Y ojo que estoy diciendo a esta realidad, no estoy diciendo a esta palabra, estoy diciendo a esta realidad, ¿verdad?, donde habla entonces de purificación, que para nosotros es purgatorio. O sea, purgatorio igual purificación. Ahora, que esta palabra no venga tal cual no es lo importante, ¿verdad? Pues tampoco le voy a recordar otras dos palabras que creemos fielmente y que tampoco vienen en la Biblia. Por ejemplo, la palabra Trinidad. ¿Qué es Trinidad? Bueno, creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo sucede con el término encarnación, donde comprendemos que Jesús vino al vientre de su Madre Santísima María, ¿verdad?,
Así que no es tanto el hecho de que aparezca tal cual la palabra, sino esta realidad a la que se está haciendo referencia. Y el purgatorio, pues por lo tanto, queda muy clarísimo que sí está en la Sagrada Escritura. Por otra parte, al seguir estudiando la Biblia en este tema, encontramos que la existencia del purgatorio es una consecuencia lógica de la santidad de Dios, pues si Él, que es el 3 veces santo, que esto aparece en Isaías capítulo 6, versículo 3, o sea que la plenitud de la santidad y perfección, entonces quienes estén junto a Él también deben serlo. Y esto lo inventamos nosotros católicos. No, esto está en la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 48. Por eso quien es fiel a Dios, pero no se encuentra en un estado de gracia plena a la hora de morir, no puede disfrutar del cielo, porque la misma Biblia dice que en la ciudad celestial no entrará nada manchado, no entrará nada impuro, básicamente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Escuchas Buena Nueva. Y continuando acá con el tema del purgatorio, debemos de entender entonces, si un cristiano no puede entrar al cielo por tener alguna mancha o impureza, ni tampoco sufrir el castigo eterno, es claro que tendrá entonces ¿qué cosa? Tendrá que pagar en esta vida o en la otra. Esto está escrito en la Biblia y este es probablemente el texto que a mí básicamente me gusta más. Mateo capítulo 12, versículo 32 nos dice: al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Aquí nuestro Señor Jesucristo habla de que hay pecados que no son perdonados en la otra vida. Por lo tanto, hay otros que sí. Ese es el sentido de la purificación o sufrimiento en el purgatorio y del por qué nosotros podemos orar, es decir, pedir, interceder y ofrecer incluso las misas por aquellos que ya están en la presencia de Dios, ¿verdad? Por aquellos que ya partieron, para que Dios tenga misericordia de todos ellos que también son nuestros hermanos, ¿verdad? Y esto también lo podemos encontrar en la Biblia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 16 al 18, cuando habla del caso de Onesíforo, ¿verdad? Así lo pueden encontrar y se darán cuenta de esta intercesión. Desde los primeros siglos, pasando ahora a otra dimensión o a otra más bien, a otra parte que es sumamente importante dentro de la iglesia, que es su historia, podemos encontrarnos con los cristianos de los primeros siglos, a los cuales muchos de ellos son llamados y reconocidos como padres de la iglesia. Así que desde los primeros siglos los cristianos también han creído en la existencia del purgatorio, y ellos lo creían como un estado temporal de purificación. Y ojo que dijimos estado, ¿verdad? No estamos hablando de un lugar, sino de un estado que es temporal, que no es para siempre y que él mismo es de purificación. Y esto fue creído desde los primeros siglos, ¿verdad? Y desde los primeros cristianos, que cada uno de ellos fue también destacado por su fe y santidad. A estos padres de la iglesia, ¿verdad? Nos mencionan lo siguiente sobre este tema en particular. Año 211. Tertuliano nos dice: nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. Año 307. Lactancio, el justo cuyos pecados permanecieron, será atraído por el fuego, o sea, purificación. En el año 386, Juan Crisóstomo dijo: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. En el año 580, Gregorio Magno menciona: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador. Bien, entonces, como nos damos cuenta, el testimonio histórico de cada uno de ellos, ¿verdad?, es de un valor sumamente alto. Pues de esta manera, cualquier persona puede comprobar por sí misma, buscando en una biblioteca también, en los libros de historia del cristianismo,
donde ellos hablan sobre la enseñanza de este purgatorio, es decir, purificación. ¿Qué es purgatorio? Más que un lugar físico, como lo mencioné hace un rato, es un estado de vida temporal para la persona que muere en gracia de Dios, pero es imperfectamente purificada, y donde mediante el sufrimiento se es purificado para posteriormente, ¿verdad?, disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Es una persona salvada que vive en el amor de Dios y la salvación, pero no todavía de una manera plena. El caso del malhechor, por ejemplo, que hay varios hermanos no católicos que mencionan, bueno, pero el malhechor que estaba a la par de Jesús en la cruz se salvó, no tuvo que pasar por ninguna purificación, por ningún purgatorio. Bueno, en el caso de él, que Jesús le dice que estará en el paraíso, nos muestra que también esa purificación en el sufrimiento, pues puede ser allá y puede ser acá, ¿verdad? En cualquiera de las dos. San Pablo lo menciona en 1 Corintios 3, 13, 15. Lo dijimos hace un rato, ¿no? Al puro principio hablamos sobre ese texto. No se trata de pensar necesariamente que esa purificación son llamas o fuego, ¿verdad?, sino un tipo de sufrimiento, ¿verdad?, más que nada por no tener a la persona que más amamos en el mundo. O en este caso yo diría a la persona que más nos ama, que es Dios. ¿Te imaginas ese sufrimiento? ¿Cómo podemos nosotros tal vez relacionarlo? ¿Con qué lo podemos comparar? Cuando sufrimos mucho por una persona que amamos aquí en la tierra, cuando nos deja, cuando muere, que nos duele muchísimo esa persona que murió, y no tenerla con nosotros físicamente. Bueno, eso es una especie de fuego purificador, al darnos cuenta que quien más nos ama, que es Dios, pues no está con nosotros, ¿verdad? Tremendamente. Así que, mi estimado hermano, básicamente este es el tema sobre el purgatorio. Hay muchísimo que seguir reflexionando, así que le invitamos a que se quede con nosotros acá en Buena Nueva y continuemos creciendo en formación de nuestra amada Iglesia Católica. Recuerde, el purgatorio es un lugar de purificación porque Dios nos ama y nos quiere limpios, completamente limpios. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.